Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Vamos a meditar hoy en ese versículo. Eclesiastés capítulo 11. Vamos a orar. Perdón, capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11. Padre Dios del cielo, delante de ti estamos, oh Dios, y ¿qué sería de nosotros si tu gracia no fuera efectiva, no fuera dirigida de manera específica hacia cada uno de nosotros y en cada momento? Gracias, oh Dios, por considerarnos, gracias por cuidarnos, por dirigirnos, gracias por estar interesado en nuestras vidas. Rogamos ahora, Señor, que a cada uno de nosotros, de acuerdo a su necesidad, a nuestra necesidad, más importante, que tú nos ministres y que sea Cristo exaltado y glorificado en esta hora y en nuestras vidas. Pedimos que tu Santo Espíritu exponga tu palabra, que no seamos más que simples canales para que tu voz sea oída. Transfórmanos, oh Dios. Queremos ser más como tu Hijo para que tú recibas la gloria. Y te lo pedimos, por favor, en el nombre de Él. Amén. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, los hijos de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esta mañana recibí un mensaje de parte de una hermana que me recordó algo que me sucedió hace unos años. Yo tenía que ir a predicar a una conferencia en la isla Saint Kitts o San Cristóbal. Y pues fui, claro, la ida tuvo sus momentos interesantes, pero al regresar, el día de regreso, yo miré el itinerario de vuelo y hablé con los hermanos para que me llevaran al aeropuerto. Y a la hora señalada, ellos me llevaron al aeropuerto, solamente para yo descubrir que el avión se había ido como 2 horas antes. Yo tenía mi itinerario. Yo lo miré y yo dije, sí, este es el itinerario, de acuerdo a mí. Pero la aerolínea tenía su itinerario. Y adivinen cuál fue el más importante. Y ustedes saben, hermanos, que en la vida es igual. Dios tiene su agenda, su itinerario para nosotros, pero a menudo tú y yo queremos tener nuestro propio itinerario, queremos nosotros gobernar nuestra propia vida como a nosotros se nos antoje. ¿Qué hora es? Es el título de este mensaje de hoy. ¿Qué hora es? Exactamente. Yo imaginé que algunos de ustedes dirían eso. ¿Qué hora es? Es una pregunta muy común en todo el mundo y la respuesta es variada. Como hay 1446, creo que son minutos en el día, pues por lo menos esa cantidad de respuestas debería tener. Pero ¿qué hora es? Podría tener una respuesta muy variada. Es hora de levantarse, es hora de hacer tu devocional, es hora de salir para el trabajo, o es hora de salir para la escuela, es hora de esto, de aquello, ya te pasó la hora, debiste haber llegado hace 20 minutos, es hora de iniciar la reunión, es hora de iniciar el culto. Por otro lado, también podríamos decir, es hora que ya madures, o ya es hora que madures. Es hora que arreglen los semáforos. Es hora que arregles ese desastre que tú tienes en tu habitación. Podemos decir de muchas maneras qué hora es. También pudiéramos decir, es hora que contemplemos la vida como Dios la ve.
Ya es hora que consideremos nuestra vida más allá de estas próximas 24 horas. Ya es hora de alinear nuestro itinerario con el de Dios. Es hora de vivir con una visión eterna. Nosotros tenemos en Eclesiastés, como recordarán, su diario. Él escribió su diario cuando él decidió dedicar su vida a la mundanalidad. Cuando él decidió vivir bajo el cielo en vez de vivir por arriba del sol. Él vivió, él examinó y él tomó nota y lo tenemos en Eclesiastés. Y hasta ahora lo que hemos visto en Eclesiastés es terrible. Él comienza diciendo que todo es vanidad, no tiene sentido alguno la vida debajo del sol. Él también dice que todo es rutinario. Él dice que la sabiduría y el conocimiento lo que traen es dolor. Él dice que buscar el placer en la vida, todo eso es sin provecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos aquí y él dice, pero sin embargo todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es la primera vez y escasas veces en Eclesiastés que Salomón levanta un poquito la mira más allá del sol. Recuerden que en 28 oportunidades en el libro Salomón menciona la vida debajo del sol, en 4 otras oportunidades menciona la vida debajo del cielo. Y la conclusión de él es que todo es fútil, todo es perseguir el viento, todo es dolor, vano, vacío. Pero aquí él dice, sin embargo, todo lo hizo hermoso en su tiempo. En primer lugar, vamos a ver, hermanos, que no hay nada imperfecto en lo que Dios hace. No hay nada imperfecto en lo que Dios hace. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Salomón tenía acceso a las escrituras y aparentemente decidió recordarlas en algún momento. Ustedes recuerdan que la palabra de Dios en Génesis dice, cuando termina la creación y todo era muy bueno, cada día era bueno y al final todo era muy bueno, bueno en gran manera. Quizás Salomón aquí decide recordar que Dios tiene el control perfecto y absoluto de todas las cosas. Desde el momento de la creación, desde el momento del tiempo, hasta cada detalle de nuestras vidas, tiene su tiempo correcto, perfecto y hermoso. Aún lamentando la destrucción que el pecado ha traído sobre el mundo y sobre la vida de todos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ese pronombre su no se refiere a Dios, sino se refiere a tiempo. Pero cuando nosotros consideramos que Dios tiene un control directo y está Él disponiendo del tiempo y de los acontecimientos, realmente da igual si ahí cuando dice todo lo hizo hermoso en su tiempo, si ese pronombre su se refiere a Dios o no, da igual, porque al final Dios es el que decide. Y cuando Dios está en los controles, todo cae en su justo momento. ¿Usted oyó, mi hermano? Cuando Dios está en los controles, cuando tú entiendes que Él sí está con las manos en el control de las cosas, entonces todo cae en su justo momento. Y déjame decirte algo, Dios no necesita que tú lo ayudes. No necesitas ayudarlo. ¿Ustedes recuerdan a David? David, jovencito, fue elegido y ungido para ser rey en Israel. Y David creció
Y el tiempo pasó, y el tiempo pasó, y el tiempo sigue pasando, y sigue pasando más, y él todavía no es puesto como rey sobre Israel. Y llega momentos en que David pudo haber ayudado, entre comillas, a Dios. Ustedes recuerdan por lo menos dos momentos muy precisos en que él pudo haber quitado la vida a Saúl, pero él dijo no. Él decidió no ayudar a Dios en el tiempo, en el cumplimiento de los acontecimientos en el tiempo. ¿Ustedes recuerdan a Esther? Esther vivió en uno de los momentos más cruciales de la vida de Israel. Y Dios la levantó y la puso en ese lugar justamente por causa de estos momentos. El pueblo de Dios estaba a punto de ser exterminado. Y Dios la colocó en su justo sitio. Ahora, Esther no podía entrar a la presencia del rey porque el rey no la había llamado. Estamos hablando de que el pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia. Ya Babilonia había sido conquistada por Persia y ahora mismo era el rey persa que estaba gobernando. Y estaba gobernando sobre el pueblo de Israel también. Pero el malvado Amán, se me fue el nombre de repente, quiso exterminar a los judíos porque les tenía envidia y los odiaba por causa de Mardoqueo, que no se inclinaba delante de él. Entonces el rey no había llamado a Esther. Esther no podía entrar en la presencia del rey porque si lo hacía, sufría la pena de muerte, excepto el rey le extendiera su cetro para perdonarla. Pero era momento de entrar en la presencia del rey. No era momento de esperar, era momento de entrar en la presencia del rey. Y Esther entró y por eso eventualmente Dios la utilizó para salvar al pueblo. Entonces tenemos dos casos. Uno en que David discierne por el Espíritu de Dios que era tiempo de esperar. Su tiempo no había llegado y él tenía que esperar. Dios estaba en control y Dios estaba orquestando todos los acontecimientos y su tiempo iba a llegar. Pero él tuvo que esperar. En el otro caso vimos que también Mardoqueo y ella y Esther tuvieron que discernir que ya era el momento de actuar. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, poder identificar cuándo es uno y cuándo es el otro. Y cuando las cosas caen en su punto porque Dios está controlando, todo es hermoso. No sucedió así con la vida de David, no sucedió así con Esther y con el pueblo de Dios. Dos casos diferentes, en uno Dios quiso que se esperara, en el otro Dios quiso que tomaran acción. El tiempo de Dios siempre es perfecto, Dios no necesita que lo ayudes. ¿Qué significa ayudar a Dios? ¿Cómo puedo yo notar que yo estoy tratando de ayudar a Dios? Pues hermano, cuando tú estás forzando los acontecimientos, cuando tus acciones están generando situaciones pecaminosas, pregúntate, ¿nos pone Dios a pecar con el objetivo de cumplir su voluntad? Dios no te pone a pecar para cumplir su voluntad. Si eso está sucediendo, eres tú que estás tratando de ayudar a Dios, entre comillas. Eres tú que estás forzando las cosas. El tiempo de Dios siempre es perfecto y por tal razón hermoso. Dios no provoca que peques para lograr sus objetivos. Demasiados entre nosotros continuamente estamos ayudando a Dios
con su coordinación del tiempo. ¿Cuándo debemos casarnos? Esa es una de las preguntas más importantes, una de las decisiones más importantes de la vida. Pero lamentablemente demasiados jóvenes toman la decisión y se adelantan a Dios. Y se vuelven como Salomón. Me caso con esta porque esta es la que me gusta. Esta es la que quiero. O este es el que quiero. O me caso porque ya se me está pasando el tiempo. O me caso porque quiero los papeles. O me caso por esto y por el otro. Entonces queremos ayudar a Dios. Dios no está interesado en tu vida. Dios le importa para nada si tú te casas o no te casas. ¿Es eso? No. Es que tú quieres acelerar las cosas. Y lamentablemente siempre hay consecuencias que cosechar por ello. Cuándo tener hijos, cuándo cambiar de trabajo, cuándo llevar a cabo un negocio o este plan, cuándo comprar o cuándo vender, cuándo hacer aquel movimiento o este movimiento en mi negocio, cuándo hablar y cuándo callar. Cuando ayudamos a Dios con su tiempo, en su momento también nos vamos a dar cuenta que no fue bueno haberlo hecho. Demasiadas decisiones que hemos tomado fuera del momento y por lo tanto la voluntad de Dios, ahora cosechamos lamentos y lágrimas y sufrimientos. ¿Qué tienes ahora mismo tú entre manos? ¿Qué asuntos tienes tú ahora mismo en las manos en lo que tú estás ayudando a Dios a resolver? ¿Estarás acaso acelerando alguna situación en tu vida? ¿Estarás deteniendo algo? Seguro que el Espíritu de Dios está usando tu conciencia para identificar alguno de estos momentos. Y te exhorto, hermano, hazle caso al Espíritu de Dios. Quizás, más bien, cada etapa de la vida es hermosa, pero en su tiempo. Siempre y cuando mantenemos los ojos puestos en el Señor Jesús, la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, la vejez, todo es hermoso en el Señor, cumpliendo su propósito, llenando sus expectativas, adornando su doctrina. Cada etapa de la vida, mi hermano, cada etapa que tú te encuentras y que tú vas cruzando, si estás bajo la dirección, el control y la voluntad de Dios, cada etapa es realmente hermosa. Como dice Salomón, todo lo hizo hermoso en su tiempo. En los versículos anteriores, Salomón relata que había observado que todo tiene su tiempo. Así comienza el capítulo 3, todo tiene su tiempo. Habla de morir también. Y él habla de morir y habla que es tiempo de nacer y tiempo de morir. Y entonces ahora dice que todo es hermoso. ¿Desde cuándo la muerte es hermosa? Bueno, definitivamente sabemos que la muerte no era parte del plan de Dios, tampoco es que le sorprendió el pecado de Adán y Eva, pero no era parte del plan de Dios. Hace muchos años leí un libro, un testimonio llamado El Milagro de Chris Whaley. Ella era cuñada de nuestro hermano Neil Davis. Muchos de ustedes lo conocen. Por cierto, él vendrá en julio, va a venir con un equipo para acá. Su cuñada, siendo adolescente, iniciando la universidad, comenzó un día a cojear.
y cojeaba y se hicieron muchos estudios finalmente identificaron que tenía, igual que su abuelo, esclerosis lateral múltiple o Lou Gehrig's disease, como le llaman. Esto es una enfermedad de los nervios que va, ¿verdad?, afectando los nervios y finalmente queda paralítica la persona. Entonces imagínense usted para su madre y su padre y su familia ver la vida joven la vida de esta joven ir desvaneciéndose poco a poco. Le voy a hacer una pregunta: ¿cuál es más trágico? ¿Que tu hijo se te muera instantáneamente o que tu hijo se te muera lentamente? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. No podemos decir que es preferible uno que el otro. Es terrible. Sin embargo, hermanos, esta familia creyente fueron llevando el proceso dentro de la voluntad de Dios y paso a paso confiando que el Señor sabe lo que está haciendo. Esta joven no duró un año. Y estando ella hospitalizada en cama, ya en coma, ya tenía un tiempo en esa circunstancia, la familia, creyentes entre ellos, decidieron que ya estaban listos para que Dios se llevara a Chris. Y ellos alrededor de la cama se dieron las manos y oraron y le dijeron: muy bien, Señor, estamos listos. Y le dieron gracias a Dios por la vida de Chris y que durante esos meses de vida, como ella testificó, y muchos vinieron al conocimiento de Cristo por su testimonio, dieron gracias al Señor y ahí en ese momento dijeron: Señor, estamos listos, te la puedes llevar. Amén. Y en ese momento sonó el pito. El Señor se lo llevó en ese momento que ellos le pidieron. Yo le voy a hacer esta pregunta: ¿es eso hermoso? Yo te diría que sí. Yo te diría que sí. Porque estaba dentro de la voluntad de Dios. Y Dios estaba claro: la muerte es parte de la vida por causa del pecado. Pero no tiene que ser tan dolorosa y tan terrible como nosotros la queremos pintar. Sí, es dolorosa. No estoy quitando el dolor. Lo es. Terrible. Pero también puede ser hermosa. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice la Escritura. El doctor Chuck Swindoll nos recuerda que es un verdadero fracaso cuando erramos el tiempo de Dios. Dice él: si miro la vida estrictamente como se desenvuelve ante mí, si fallo en verla a través de los lentes de la fe, entonces es cuando maldigo, cuando murmuro y cuando peleo con Dios. Pongo mis puños frente al rostro de Dios. Pero si lo veo a través de sus ojos, en su tiempo, entonces se forma aquel bello escenario que Dios quiere. Y mientras se forma ese bello escenario, entonces en vez de maldecir, yo alabo a Dios. Veo propósito en la tragedia. Veo razón en la calamidad. Veo su mano soberana obrando mientras Él me recuerda que Él sigue a cargo. Así reconozco mi necesidad de mayor dependencia. Y al hacerlo, relevo los controles a aquel que todo lo puede, a nuestro Dios. Es que nosotros nos olvidamos que Dios es un Dios de orden, de armonía y de belleza. El fin deberá estar siempre en nuestra mira. Y cuando no conocemos el fin,
Recordemos Hebreos 11:1. La hermosura del tiempo de Dios descansa en que nada sucede temprano ni tampoco más tarde de lo que debería. Hebreos 1 dice que la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La historia no consiste en sucesos que son producto del fracaso de la soberanía de Dios. Tú puedes descansar en Él. Tú no eres el producto del fracaso de Dios. Lo que está pasando no es el resultado de la ineptitud de Dios. Tu situación particular no escapa el interés de Dios. De nuevo, Chuck Swindoll llama nuestra atención a la Capilla Sixtina de la Ciudad de Vaticano. Es famosa por las asombrosas pinturas de Miguel Ángel en sus paredes y en sus techos. Inmensos murales pintados por aquel virtuoso de las artes. Él inició esa obra en 1508 y la terminó 4 años después. Si ustedes ven esas fotos, realmente es asombroso. Esas pinturas son majestuosas. Ahora, el doctor Swindoll nos dice, imagínate que tú eres una pequeña araña que está caminando en el techo de la Capilla Sixtina. Desde la perspectiva de la araña, lo único que tú puedes ver, ¿verdad?, a tus pies son un montón de trazos que no tienen sentido. Es necesario que tú te alejes para ampliar tu perspectiva. Entonces, desde la distancia correcta, tú poder apreciar la belleza de aquello sobre el cual tú estás caminando. Así es la vida, dice el doctor Swindoll. Nosotros muchas veces lo que estamos es aquí, caminando día tras día, y lo único que podemos ver es un montón de trazos que no parecen tener sentido, pero es necesario alejarnos y tomar la perspectiva de Dios y comenzar a vivir con una visión eterna para poder entender lo que Dios realmente quiere para nuestra vida. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ya ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sigue diciendo Salomón. Entonces lo primero que vimos es que nada hay imperfecto en lo que Dios hace. En segundo lugar, el hombre está dotado de eternidad en su alma. Así es. El plan de Dios era que el hombre viviera para siempre en una creación perfecta. El plan de Dios es que el hombre trabajara, pero sin pasar trabajo. El plan de Dios es que para el hombre nada le fuera a parecer vano, vacío, sin sentido, aflicción de espíritu, ni perseguir el viento. Su relación con Dios, íntima y sin pecado, le daría esa posibilidad de vida, vivir así. Eso era el plan de Dios, pero el hombre destruyó eso. Y de nuevo, no es que a Dios se le escapó esto, no es que Dios dijo, ups, yo no me esperaba esto del hombre. Dios lo sabía, pero no significa que era su plan. A veces tú tienes planes para tus hijos, pero tus hijos deciden hacer algo diferente. Y no es que tú no sabes que ellos lo van a hacer, tú sabes que ellos van por esa línea, ¿verdad? Por ese camino, aunque eso no es lo que tú quieres para ellos necesariamente, pero tú se lo permites. Ahora, una vez han tomado el camino, tú le ayudas en ese camino. Eso es lo que Dios hace. A veces Dios impide, Dios a veces también provoca, pero a veces también Él permite. Dios ha puesto eternidad
en el corazón de los hombres. La inquietud sobre el vivir más allá de la vida en esta tierra es normal para cada uno. En alguna etapa de su vida la gente pensará en ello, lo cuestionará y abordará alguna filosofía en torno al tema de la eternidad, al tema de qué va a pasar más allá de la vida. La teoría de la evolución, hermanos, y si nosotros la miramos bien, no es más que una religión, ha hecho grandes estragos disfrazando las inquietudes que el hombre tiene en su corazón sobre el más allá, sobre la eternidad. Y la teoría de la evolución ha provocado estragos en la conciencia y en estas inquietudes que Dios ha puesto en el corazón de los hombres. ¿Qué esperanza resulta de la teoría de la evolución? Si tú no eres más que un animal avanzado en el proceso evolutivo, ¿qué importa lo demás? ¿Qué importa entonces si tú le quitas la vida a millones y millones y millones de bebés que aún no han nacido? ¿Qué importa si tú das a las personas el derecho legal de quitarse su propia vida por cualquier razón? En Holanda y en Bélgica la eutanasia está tomando cada vez más cuerpo. El doctor Peter Saunders, leí en un artículo, dijo lo siguiente: una vez legalizada la eutanasia voluntaria, inevitablemente llega la involuntaria. Más adelante en este artículo decía que en Holanda más de la mitad de las enfermeras habían practicado la eutanasia involuntaria. En otras palabras, ellas habían decidido quitarle la vida al paciente porque entendían que el paciente estaba sufriendo demasiado. No dudes que ya se ha estado contemplando qué hacer con aquellos que ya no son productivos en nuestras sociedades. Una parte de la teoría de la evolución se basa en la sobrevivencia de los más fuertes. Los viejos, por lo tanto, son desplazados por los jóvenes. En algún momento los viejos serán un producto desechable para nuestras sociedades, igual que los enfermos. En ese mismo artículo dice que Luis de Moya, un profesor y médico, él es tetrapléjico. Esto significa que está de la cabeza para abajo, está completamente paralizado. Él es profesor y el profesor Moya únicamente puede mover la cabeza y cuello, pero le son suficientes para conducir una silla de ruedas eléctrica, impartir sus clases y también escribir por computadora. Para Luis de Moya, dice, el hecho de que bastantes enfermos holandeses prefieran ser tratados de sus dolencias en otros países por temor a que se les aplique un fármaco letal sin su consentimiento, indica lo habitual que viene siendo ya la práctica eutanásica en ese país. Como se ha dicho más de una vez, algunas personas ya no producen y resultan más baratas muertas que vivas. Confiemos en que nunca se nos valore con criterios de mera utilidad, concluyó él. ¿Ustedes saben lo que pasa? Es que estos son los países avanzados, llamamos nosotros. Hace muchos años, mi esposa tiene, yo creo que le había dicho esto ya en algún momento, mi esposa tiene una prima, hermana, que es bélgica. Vive en Bélgica y hace muchos años nos visitó al país porque quería conocer el país de su papá. Y vino, se quedó con nosotros en casa unos días.
¿Qué le enseñan a ella en Bélgica? Que la religión es para aquellas naciones y para aquellas personas que son débiles. Necesitan la noción de un Dios para poder vivir y poder avanzar en la vida. Ellos no necesitan a Dios. Entonces el resultado es esto: si Dios no nos creó, entonces somos producto de la evolución, y si somos producto de la evolución, tú no eres más que un animal, y si tú eres un animal, se te puede desechar en cualquier momento. Recientemente en el estado de Nevada, una profesora, sucedió este año, una profesora le pidió a los alumnos de, creo que era cuarto de primaria, de sexto de primaria, que hicieron una presentación sobre la autoestima. Entonces una niña que quiso hacer su presentación, la profesora le prohibió la presentación que ella tenía, porque ella mencionaba que su concepto, su autoestima se derivaba del hecho de que ella había sido creada a la imagen de Dios. Entonces la profesora dijo que no podía hablar de mencionar la Biblia ni mencionar religión. Los padres se quejaron después, bueno, ya ustedes saben el lío eso que se arman allá en Estados Unidos, y finalmente se disculparon con la niña y la van a dejar ahora hacer su presentación. Pero la autoestima es un término que se inventó en el año, a finales del siglo XIX, se popularizó a mediados del siglo pasado, y lo que significa es que es el valor que la gente se da a sí misma. Ahora déjame decirte algo: ¿por qué hay tantos suicidios? Cuando tú vienes a ver y comienzas a identificar y a estudiar los suicidios, muchos de ellos, la gran mayoría, vienen justamente porque no tienen un concepto, no tienen el concepto de Dios sobre ellos, sino que ellos se desarrollan un concepto sobre sí mismos, sobre sus propias emociones o sobre lo que otros dicen de ellos. Esta niña estaba en lo correcto. De padres cristianos, ella cristiana, y dice: si yo voy a valorarme a mí misma, no voy a valorar mi vida de acuerdo a la vida debajo del sol, sino de acuerdo al eterno que vive más allá del sol. Porque yo fui creada a la imagen y semejanza de Él, y por eso mi vida tiene el valor que Dios le ha dado. Y ese es el valor que yo adquiero, y ese es el valor que yo le doy a mi vida también. Nosotros sabemos que en Romanos la palabra de Dios dice: digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ese es el balance que nos presentan las Escrituras. Que no pienses más lo que tú eres. Porque fíjense que la Escritura dice que nosotros vamos a pasar, somos hijos del Rey de Reyes, somos coherederos con Cristo, somos preciosos delante de Él, fuimos comprados con precio. Pero al mismo tiempo la Escritura también dice que nosotros no somos más que trapos de inmundicia, pecadores merecedores del infierno. Entonces tenemos esa verdad de las Escrituras, que nosotros somos estos, pero Dios aún así nos ha dado el valor y nos ha colocado en su familia para que pasemos la eternidad con Él, la eternidad. Y Cristo Jesús fue el que vino a hacer posible que esta chusma, ¿verdad?, pasase ahora a ser precioso en Cristo Jesús. Si tú estás aquí, todavía no tienes a Cristo Jesús, te animo y te exhorto a que tú entregues tu vida al Señor Jesucristo ya. Si no, examínate cuál es el propósito tuyo aquí en esta tierra.
¿A qué viniste tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Y que cuando finalmente tú estés bajo la tierra o lo que sea, en tu lápida, ¿qué van a escribir? ¿Qué has dejado tú? ¿Cuál es el propósito tuyo? Ah, que fuiste muy trabajador, muy bien, fuiste muy buen trabajador, pero ¿para qué? Entonces, todo lo que el Señor nos ha dado con propósitos eternos. ¿Estás tú generando eternidad con todo lo que Dios ha colocado en tu vida? ¿Estás tú viviendo para la eternidad? ¿Estás tú con tu trabajo, por ejemplo? Si todos tenemos que trabajar, todos tenemos que trabajar. Ahora, en tu trabajo, ¿estás tú produciendo eternidad? ¿Cómo así, pastor? Si lo que yo trabajo es con, yo qué sé, con mecánica, con cajas, con... sí, pero tú alrededor tienes compañeros de trabajo, tú tienes clientes, tú tienes jefes, tú tienes empleados, tú tienes... Hay eternidad alrededor de tuyo. Donde quiera que esté, hay eternidad. Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. La curiosidad insaciable sobre el futuro del hombre, el intenso deseo de vivir para siempre, es algo que no se puede esconder, es innato. El hombre continuamente está buscando la forma de vivir más tiempo. De hecho, hay sitios que preservan cerebros o cabezas con el cerebro, a veces hasta cuerpos, depende cuánto tú estés dispuesto a pagar. Si es el cerebro, tiene un costo; si es la cabeza con el cerebro, tiene otro costo; si es el cuerpo completo, tiene otro costo. Eso existe, estimados hermanos. ¿Y qué es? Es el intento de engañar a la muerte hacia el futuro. Ciertas instituciones preservan estos cuerpos por medio de un delicado proceso de congelamiento llamado criogenia. La esperanza es que algún día la ciencia haya avanzado de tal forma que ellos podrán resucitar a estas personas y están siendo supuestamente, ¿verdad?, preservadas tal y como eran, para que un día puedan ser resucitadas y seguir viviendo. ¿Por qué la gente hace eso? Por causa de la evolución. Señores, la evolución es biológica nada más. La evolución no tiene en consideración el alma y la eternidad. Entonces, como nosotros no somos más que cuerpos biológicos, entonces si están tratando de hacer todas estas cosas, si solamente pensaran, si solamente pudieran creer en Dios y creer las Escrituras, que más allá de esta vida sí hay vida, pero una vida deliciosa y gloriosa en Cristo Jesús. Pero fuera de Cristo Jesús, lo que hay es sufrimiento eterno. El Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El Señor Jesucristo es el Salvador. El Señor Jesucristo es aquel que te amó, que entregó su vida por ti y que te espera con los brazos abiertos que vengas a Él arrepentido. ¿Tienes ya la vida eterna? ¿Tú? Si tu alma es eterna, si tú vivirás para siempre, no en esta tierra, pero vivirás eternamente. Si tú aceptas a Cristo en tu vida como tu dueño, como dueño tuyo, y si lo aceptas como Salvador tuyo, entonces vivirás eternamente con Él. Vida eterna en gloria con Él. Él será tu Salvador y Él será tu Redentor.
Él te dará el perdón de todos sus pecados y te dará la vida eterna. Por lo contrario, si decides no aceptarlo, morirás eternamente. Esto significa que tú vas a vivir eternamente, pero en aquel lugar horrendo que Dios creó para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que la Biblia llama la muerte eterna. Es vida eterna en ese lugar de muerte. Dice, por lo tanto, de nuevo el versículo, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. Nunca podremos entender todas las cosas. Por más sabio que fuera Salomón, no era omnisciente, había cosas que se le escapaban, más aún cuando el énfasis de él era terrenal y temporal. Él pudo comprender que el pecado trajo muerte y dolor y todo el desastre que él sí podía observar en sus estudios. Pero Dios no había aún revelado el fin de las cosas. Él no conocía el fin de las cosas como nosotros sí tenemos algo de entendimiento de las cosas que van a venir. Nosotros tenemos las escrituras que nos hablan de las cosas que van a venir, nos hablan del fin de las cosas, nos hablan que sí va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Y antes de eso, todos nosotros vamos a ser llevados ante el tribunal, unos para salvación y otros para condenación eterna. Sí, nosotros podemos conocer estas cosas que Salomón no las pudo entender. Pero hay muchas más cosas de la vida que son imposibles de entender. Salomón no lo entendía todo porque Salomón no era omnisciente. Pero hay cosas que sí puedes entender todavía. Mientras estás aquí en esta tierra, hay cosas que sí son importantes que entiendas. Y es importante que entiendas que tú has sido creado a la imagen y semejanza de Dios y que Dios es tu dueño. Tú eres criatura de Dios y Dios es tu dueño. Dios te ha dado vida y Dios te ha preservado esa vida hasta este momento, pero Él no está obligado a seguir preservándote la vida. Hay personas que viven muchos años, con quien estaba yo hablando recientemente, que me dijo que su mamá, creo que estaba cumpliendo 90, su papá, que estaba cumpliendo 99 años. Antes de ayer, que su papá estaba cumpliendo 99 años. Es raro hoy en día que una persona llegue a 99 años. Yo no sé a qué edad. Él tiene 99, está vivo todavía, gracias a Dios. Tiene oportunidad todavía para el arrepentimiento. Es la verdad. Pero tu vida, ¿qué? Dios quiere darte la vida eterna. Dios quiere que tú concluyas esta vida debajo del sol con la expectativa y de la eternidad con Él. Por eso Cristo vino. Entrégate a Él. ¿Qué hora es? Es hora que te entregues a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias por lo que nos enseñas. Señor, ayúdanos a contar nuestros días de tal manera que seamos realmente sabios, con sabiduría divina, sabiduría que tú nos otorgues, sabiduría bíblica. Y Padre, en este salón hay personas que todavía no se han convertido a Cristo Jesús, que todavía no tienen vida eterna. Quiero pedir, Señor, que tú salves a aquellos que deben ser salvos, para que tú recibas gloria y Cristo sea exaltado en este tiempo.
que tú estás entre nosotros, amado amigo, amiga, y todavía no te has entregado al Señor Jesucristo, háblame de tu esperanza. ¿Qué esperanza tienes? ¿Qué es tu vida? ¿Por qué no te entregas ahora a Cristo? ¿Por qué no oras en tu corazón ahí? Dice, Señor, ciertamente reconozco mi pecado ante ti, que eres Dios santo. Te ruego que me perdones, oh Dios. Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi Dios, mi Salvador, mi dueño, mi Señor. En este momento me entrego a ti. Tú tienes el control de todas las cosas y yo quiero ser parte tuya. Yo no sé, son tus palabras, pero arrepiéntete de tus pecados y entrégate a Él. Entrega tu vida a Cristo Jesús. Y el Señor, aquí está, es tuya. Toma tú el control. Perdona mis pecados. Señor, tú conoces los corazones y las almas. La obra que tú has de hacer sea para gloria de Cristo, como siempre, Señor. De nuevo, gracias por tu palabra, por Él y para Él. Amén.